no estaba leyendo, padre, disculpe, no está grabando. Ahora sí estoy grabando. Gracias por la observación. Entonces, hoy vamos a ver un poco sobre, si no lo logro ver, cualquiera de ustedes pídame la mano porque como lo veo más fácilmente, pues si leo, hablo, se me hace a veces, tengo cierto grado de dificultad. Un momento. Entonces, al final, hoy yo quisiera hablar un poco sobre el estudio dogmático del sacramento del bautismo. E invité a Manuel Polanco para que nos hiciera una especie de introducción de la materia y podamos de alguna manera establecer una discusión sobre la materia. Bienvenido, Manuel. Gracias por aceptar esta invitación. Sé que estás muy ocupado como abogado, como papá y también en las múltiples responsabilidades que tienes al frente de tu vida ordinaria. Además, Manuel Polanco es diplomático y cónsul honorario de la República de Eslovaquia, si no mal recuerdo. ¿Es correcto, Manuel? Así es. Bueno, o sea que tenemos una persona de una profunda sensibilidad cristiana y también de gran conocimiento. Así que los invito a escuchar a Manuel Polanco. Bueno, buenos días, muchachos. Un placer. Bueno, me parece agradecido por la invitación, Padre Rico, persona. En realidad, el título de teólogo me queda un poco grande, porque yo considero que teólogo es el que ejerce esa actividad. Y yo, lamentablemente, no la ejerzo. Sí la estudié como ustedes, estudié en el ITER. Durante 5 años saqué ese diploma de estudios avanzados en teología, que es equivalente a la licenciatura, y después estudié la maestría en teología fundamental. Pero claro, no me dedico a la teología, aunque la teología yo siempre he dicho que es adictiva. Después que uno la prueba, no puede dejarla, siempre quiere seguir estudiando y profundizar más, etc. Y bueno, en eso sí he continuado, gracias a mis profesores que mantengo gran amistad con ellos. Me han ayudado a seguir profundizando en algunos temas que me interesan. Principalmente el profesor Rafael Luciani, que fue mi profesor allá en el ITER, y mis queridos profesores que en ese entonces no eran obispos, pero que después los nombraron obispos, Raúl Bior, que fue profesor en la maestría y ahora es obispo de La Guaira, y Elisandro Terán, que ahora es obispo en Ciudad Guayana. Bueno, en todo caso, yo en realidad lo que voy a hacer es una introducción, como dijo el padre Rino. Perfectamente pueden interrumpirme cuando les parezca oportuno. No sé muy bien qué han avanzado en estos temas, de manera que me va a permitir hacer un brevísimo recorrido de la evolución de los sacramentos para poder entrar en la materia del bautismo, ¿no? Para poder entrar en contexto, como dicen. Quizás la forma más bonita de empezar cualquier explicación teológica es como hacen los profesores de Salamanca, que dicen en latín: Espíritu Santo y gracia ilumina sensus de corda nostra. La gracia del Espíritu Santo ilumine nuestra inteligencia y nuestro corazón. En todo caso, bueno, saben ustedes perfectamente, a lo mejor que yo, que el sacramento ha venido evolucionando durante la historia de la Iglesia. En el Nuevo Testamento no hay una alusión a la palabra sacramento, pero la Iglesia siempre estuvo buscando un término adecuado para expresar esas acciones salvíficas que están testificadas por el Evangelio. Sacramento, como también saben, viene de la traducción latina de la palabra griega misterio. Y misterio ha sido referido más a las verdades a creer, es decir, los dogmas, pero también tenemos como contrapropuesta las realidades a practicar, que son los sacramentos. Los padres occidentales, en el principio, los primeros siglos, estuvieron un poco
teniendo rechazo a ese término misterio porque existía un peligro de confusión con las religiones mistéricas paganas. Pero después empezaron a usarse como sinónimos y esos términos luego se separan y misterio queda por la realidad sobrenatural y sacramento como un instrumento eficaz de la gracia santificante. Pasamos entonces al Tertuliano, que concibe el sacramento como un signo sensible capaz de otorgar la gracia divina, eso en el siglo III, y luego viene San Agustín, formula unas categorías acerca de los sacramentos y desde entonces no hay categorías nuevas propiamente. San Agustín es el que concibe el sacramento como un signo visible de gracia invisible, que todavía hoy en día estamos con esa concepción, y eso entonces tiene 1500 años de esa misma manera. Luego pasamos por Hugo de San Víctor, que escribe el primer Tratado General de los Sacramentos, para llegar a Santo Tomás, que es el padre escolástico que mejor estudia el tema de los sacramentos, hace una síntesis maravillosa de la doctrina de los sacramentos en la Confesión de Santo Tomás, la cuestión 60, que está expresamente explicado todo este tema, y particularmente el bautismo está a partir de la cuestión 67 hasta la 70. Yo les sugiero que si tienen oportunidad se revisen este texto de Santo Tomás porque es bastante buena la explicación, es una síntesis de la doctrina de los sacramentos, como dije, y ayuda mucho a comprender las dudas que habían y las explicaciones que da Santo Tomás para aclarar esas dudas. Y además con esa forma tan pedagógica que él tiene, que plantea el problema, dice cuáles son las críticas que tiene y dice cuál es la solución. Entonces, de la cuestión 60 a la cuestión 70, particularmente las bautismos de las 67 a las 70, están en Santo Tomás esas explicaciones de la doctrina de los sacramentos. Después aparece Lutero. Lutero afirma que la Iglesia no puede instituir sacramentos. Solo considera sacramentos del bautismo y la Eucaristía, que son para el perdón de los pecados. Y viene la reacción de la Iglesia con la Contrarreforma en Trento, siglo XVI, que establece, esa es la primera vez que se establece como el número de los sacramentos, que solo son 7, porque ya Santo Tomás había hablado de que podían ser, decía exactamente que es oportuno que sean 7 los sacramentos para perfeccionar al hombre en el culto de Dios y ofrecer remedio al pecado. Pero decir que es oportuno no es una conclusión categórica como lo establece Trento, que sí dice que solo son 7 los sacramentos. Y Trento habla de que el bautismo perdona los pecados. También Trento establece eso que ya creo que ustedes han estudiado, ex opere operatum, que es la eficacia del sacramento. Llegamos entonces al Vaticano II, donde nace una nueva eclesiología. Hay una obra muy clásica de dogmática de Gerhard Müller, el cardenal Müller, que fue el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ahora es la Daria. Él habla del bautismo como un acto litúrgico de la Iglesia por el cual una persona es aceptada en la comunidad de los fieles cristianos. Es decir, como la entrada a la comunidad cristiana, la entrada a la comunidad cristiana como fieles. Y también se refiere a que el bautismo perdona los pecados. Hay que tener este tema del perdón de los pecados, hay que tenerlo presente cuando uno estudia el tema del bautismo, porque empezando por Jesús, cuando Juan Bautista bautiza a Jesús, esa acción era para perdonar los pecados. Y entonces, bueno, las primeras comunidades cristianas siempre estaban con esa inquietud, cómo Jesús, que era 100% hombre y 100% divino, podía bautizarse para que le perdonen los pecados si él no tenía pecado. Él estaba libre de pecado. Pero claro, lo que pasa es que el pecado en la cultura hebrea no era considerado como algo individual, sino como algo estructural. Se encuentra el pecado en las relaciones con los demás. En esa época se pedía perdón por el pecado
colectivo, vamos a decir. En esa época había una situación donde los sacerdotes se olvidaron del pueblo, donde las autoridades romanas oprimían al pueblo, donde las autoridades judías se entendieron del pueblo. Por cierto, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Hoy en día tenemos algunas situaciones parecidas. Pero en todo caso, el bautismo nos reconoce como cristianos, nos hace fieles. Esa es la parte más importante, que nos hace fieles. Participamos en el sacerdocio común, donde todos los bautizados tenemos los mismos derechos y obligaciones. Eso lo ha resaltado el Papa Francisco en varias oportunidades. Somos regenerados como hijos de Dios, que ya éramos. Ese comentario, no sabía que habían estudiado el tema de la condición de hijos de Dios, pero en todo caso, lo que dice la constitución dogmática que ya vamos a revisar, Lumen Gentium, es que nos regenera como hijos de Dios. Pero y el Código de Derecho Canónico dice que el bautismo nos hace reengendrados como hijos de Dios. El reengendrar es volver a engendrar. Es decir, que ya éramos hijos de Dios antes del bautismo y con el bautismo nos reengendra como hijos de Dios. Es el canon 849, por si lo quieren revisar. Pero en todo caso llegamos entonces a Lumen Gentium. Y Lumen Gentium es bien importante para estudiar toda la parte del bautismo porque se refiere en varios de sus aspectos a las características, la naturaleza, etc. Tenemos, por ejemplo, en el número 7 de esta constitución, que con el bautismo nos configuramos en Cristo porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu, ya que este sagrado rito se representa y se realiza el consorcio de la muerte y la resurrección de Cristo. Con él fuimos sepultados por el bautismo para participar de su muerte, así hemos sido injertados en él, en la semejanza de su muerte, también nos haremos por lo de su resurrección. Esta comparación con la muerte y resurrección de Cristo que contempla el rito del bautismo es bien importante porque la gente normalmente no lo entiende. Nos dicen que por qué el bebé, por ejemplo, vamos a decir que muere y resucita. Y bueno, esto es precisamente a lo que se está refiriendo esta constitución dogmática, que participamos en la muerte cuando nos sumergimos y resucitamos con el bautismo, una nueva vida. Número 11, eso es importante, por cierto, cuando les toque explicarlo con términos sencillos a las personas, porque es una semejanza de gran trascendencia. Tenemos que el número 11 de la misma Constitución habla que los fieles incorporados a la iglesia por el bautismo, de nuevo tenemos aquí que el bautismo nos incorpora a la iglesia, quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana y regenerados como hijos de Dios. De nuevo se refiere a que nos regenera como hijos de Dios. Y estos fieles estamos obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibimos de Dios mediante la iglesia. Es decir, que el bautismo no solamente nos da la gracia, sino que nos pone obligaciones. La obligación de confesar delante de todos los hombres la fe que recibimos. Esa parte yo siempre se la he comentado a la gente de mi entorno cuando bautizan a algún hijo o algún ahijado, que tengan presente recordarle siempre esa obligación de confesar delante de los demás la fe que recibieron, de defenderla. Luego pasamos al número 14 de la Constitución dogmática. El mismo Cristo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, eso está en Marcos 16, Juan 3, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo por una puerta, como por una puerta. De nuevo, esa referencia que me parece muy importante, de que con el bautismo entramos a la iglesia, como si estuviéramos entrando por una puerta. Pasamos al número 17. El número 17 se refiere a como el Hijo fue enviado por el Padre, así también Él envió a los apóstoles, diciendo: id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les hemos dado. Aquí está clarísimo de nuevo que la obligación que tenemos los bautizados de guardar todo lo que nos ha mandado nuestro Señor.
Jesús nos dice, yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora, la Iglesia lo recibió de los apóstoles con orden de realizarlo hasta los confines de la tierra. Tenemos esa orden de Jesús expresa, explícita, de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñar que los bautizados tienen que guardar todo lo que nuestro Señor Jesús nos ha mandado. Y eso hay que también resaltarlo siempre en nuestra catequesis, en nuestras explicaciones, cuando sean ordenados, les toque bautizar. El número 26 de la Constitución establece que los obispos disponen la administración del bautismo por medio del cual se concede la participación en el sacerdocio regio de Cristo. A esto se refiere lo que el Papa también ha mencionado muchas veces, el sacerdocio común. Todos, cuando estamos bautizados, formamos parte de ese sacerdocio común. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, todos los fieles bautizados, y esta palabra fiel es importantísima. Todos los fieles bautizados tenemos los mismos derechos y obligaciones, desde el Papa hasta el cura más sencillo de cualquier diócesis. De manera que hay que tener presente eso. Hay una, una situación bien curiosa que está ocurriendo, que el Papa se refiere, que es esa globalización de la indiferencia. Y eso es un mal que padecemos en esta realidad que vivimos. Bueno, y el Papa se refiere a esa globalización de la indiferencia y usa en su encíclica Fratelli Tutti la figura del buen samaritano, donde los que pasan frente a la persona que está herida, nada más y nada menos que un cura, un levita, y sin embargo no le hacen caso, tienen indiferencia hacia la persona que necesita de su ayuda. Y es el samaritano, que era una persona, vamos a decir, mal vista, el que lo ayuda. Es la necesidad no solo de ayudar al prójimo, sino hacerse próximo al prójimo, aproximarse al prójimo. Y eso empieza con el sacramento del bautismo, esa obligación que al final, como bien dice Mateo 25, en esa referencia al juicio final que nos explica Jesús, donde nos preguntan solo cuánto amaste para saber si tienes la salvación o no la tienes. Solo es cuánto amor diste, no si cumpliste algún sacramento o no si cumpliste algunas obligaciones o no si fuiste absolutamente fiel a la legalidad de la religión, sino si amaste al prójimo. Y si amaste al prójimo es suficiente para la salvación. Por eso que yo sí creo, y es mi opinión, que sí hay salvación fuera de la iglesia. Por eso que yo sí creo que todos somos hijos de Dios y que aún los que no están dentro de la iglesia, aún los que no están bautizados, tienen posibilidad de salvación, porque va a depender solo del amor que dieron al prójimo, de la proximidad que dieron a los necesitados en cualquier orden, no solamente en el orden material. Eso también está muy bien explicado en esta constitución dogmática, donde habla que hasta los musulmanes tienen posibilidades de salvarse. Y esa salvación, entonces, aunque pueda ser un tema de discusión polémica, la salvación no está reservada a los bautizados, sino está ampliada a cualquiera que haga el bien a los demás, que ame al prójimo, como Jesús nos enseñó que debemos hacer. Bueno, esos son un poco términos generales, las explicaciones que quería darles para simplemente introducir el tema y poder abrir entonces a discusión, a cualquier comentario o a cualquier añadidura que quiera dar el padre Rino en relación con esto. ¿Tienes el micrófono apagado, padre Rino? Micrófono.
Tienes el micrófono apagado. Perdón, yo estaba hablando solo. Aquí estaba, que quería darte las gracias por haber preparado y por haber participado de esta, digamos, clase. Considero muy importante tu participación, especialmente porque aquí hay un cuerpo de profesores seglares que tienen una gran preparación y también un amor inmenso a la teología, especialmente dogmática, y consideraba oportuno y necesario, además de eso, el poder compartir con los futuros sacerdotes de este país. Bueno, abro un poco la discusión. William Jiménez, quisiera que me dieras tu opinión, tu aporte sobre lo que Manuel nos acaba de decir. Gracias, profesor. Precisamente estaba reflexionando y escribía, hacer algunas anotaciones aquí, cuando él habla, al final mencionó la parte que sí hay salvación, incluso los musulmanes, y no forman parte, por así decirlo, del bautizo o de nuestra iglesia. Y yo recuerdo que también Runner, en una de sus clases, mencionamos acerca de los cristianos anónimos. Y recuerdo también que cuando cantamos el canto de Gloria, que lo hicimos hoy, fiesta de Matías, también damos gracias a Dios, gloria a los hombres de buena voluntad. Y mi pregunta también era por allí. Cuando nos referimos a buena voluntad, también nos referimos con el gloria a esos cristianos, cristianos no, a estas personas que hacen el bien sin estar dados o sin pertenecer institucionalmente a la iglesia. Cuando decimos en el gloria a los hombres de buena voluntad, nos referimos a ese tipo de personas. Pero fíjate tú, esa es mi pregunta. Fíjate tú que el Gloria dice, diferentemente de la raza, a los hombres que religión. Que ama el Señor. ¿Y a quién ama el Señor? A todos los hombres. Okay. Está refiriéndose precisamente a todos los seres humanos. Okay. Porque gloria se refiere a los hombres. Hay gente que lo confunde y dicen, incluso hay algunas canciones que lo cantan así, que los hombres que aman al Señor, y no es así, son los hombres que el Señor ama, que el Señor nos ama a todos. Y a eso se refiere gloria. Okay. A todos los hijos de... Okay. Sí, no, eso es un tema interesantísimo. Y antes del Vaticano II era considerado imposible salvarse fuera de la iglesia. Extra ecclesia, ¿cómo se dice, Padre Rino? En latín. Extra ecclesia nullas salvus. Ajá. Y esto se ha superado por la teología y por el Vaticano II, de manera de que la salvación no está reservada a los bautizados. Por supuesto que el bautismo y los sacramentos son como caricias de Dios, como caricias que Dios nos ofrece para ayudarnos a la santificación, para ayudarnos a atravesar esta vida que está llena de dificultades y llena de estructuras de pecado. De manera que nos da la gracia, que es gratuita, para que nosotros tengamos esa fortaleza. Pero no está reservado a nosotros. Está ampliado a todos los hijos de Dios, a todos los hombres de buena voluntad. Miren, y eso es tanto, gracias, Manuel. Y eso es tanto así que este pontificado ha querido profundizar mucho en la relación de la iglesia adestra, más que adintra, porque adintra ya viene el Papa en el primer día cuando dijo, señores, la estructura de la iglesia hay que renovarla. Hay que establecer un proceso de renovación y de revisión interior. Fíjense que la iglesia, en estos momentos, hay un grupo de 7 cardenales, no recuerdo si son 7 o un poco más, pero creo haber escuchado 7, donde se trabaja por la reforma de la Santa Sede, en la toma de decisiones, en las acciones pastorales, financieras, en la relación de los estados. Bueno, hay toda un planteamiento realmente muy interesante. Y uno de esos grandes planteamientos de reestructuración interna, organizacionalmente hablando, es un poco especialmente en el control del dinero. El Papa ha creado una contraloría formada por una de las grandes, digamos, corporaciones a nivel mundial
contraloras, perdón, que permitan realmente tener claridad en el origen y en el destino de los fondos que tienen que ser única y exclusivamente para el sostenimiento de la acción evangelizadora de la Iglesia. Y cuando hablamos de acción evangelizadora de la Iglesia, pues nos referimos, pues evidentemente desde el mantenimiento de las estructuras históricas, que son muy costosas, pasando por el mantenimiento de todo lo que es el gran patrimonio histórico, cultural y artístico que la Iglesia custodia con gran alegría y con profundo orgullo, pero además y muy especialmente en la acción solidaria y pastoral de las iglesias más necesitadas. Y creo que eso es un tema que ha sido de mucho impacto. Miren, ustedes, yo no sé si recuerdan este exnuncio de Estados Unidos que creó una polémica hace 2 años tremenda con el Vaticano, especialmente con el Papa, donde se establecían pues muchas discusiones que el Papa definitivamente no quiso en ningún momento negociar. Por el contrario, depuró y organizó todo el sistema financiero que en estos momentos se encuentran de la propia Iglesia. Pero no solamente en el tema financiero, sino también en la acción pastoral, en la determinación incluso de su propio estilo de vida. O sea, un papa que se despoja de su apartamento, de su casa de veraneo, que era más grande que, por cierto, que todo el Vaticano, que se despoja de los vehículos suntuosos, blindados y de una serie de privilegios inmensos por ser la autoridad máxima y por poder disponer de todo lo que él quisiera. Bueno, creo que nos está dando lecciones de transformación ad intra. Pero la transformación más profunda que creo que el Papa está dando, y ese ad intra, déjenme decirle que no ha sido nada fácil. Combatir contra 4.000 obispos y contra una estructura totalmente, muchas veces clericalizada, no siempre, pero con mucho clericalismo interno, aún dentro de la propia Iglesia. Bueno, hay un desafío enorme con el tema de adestra, es decir, la Iglesia de cara afuera. Y ese adestra es la implicación del gran desafío que implica. Fíjense que nosotros hemos vivido en el siglo XX con mucha vanagloria. Somos el continente de la esperanza. América Latina es la mitad del cristianismo del mundo. Y resulta que el Papa, dentro de su orientación, digamos, pastoral, que conoce perfectamente bien América Latina, que sabe cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿a ustedes no les llama la atención que la orientación más profunda está dirigida un poco al lejano oriente y que de alguna manera representa ese gran desafío, por ejemplo, la iglesia en China, que por cierto lamentablemente ha sido terriblemente criticado, o la iglesia en los países, en el resto de los países asiáticos o en gran parte del norte de África? Bueno, el gran desafío que implica haber ido a una ciudad construida en escasos 30 años como una gran metrópoli, como es el caso de Dubái y Abu Dhabi, y haber ido recientemente a una zona de guerra de altísima, con un altísimo espiral de violencia, como es Irán. Bueno, uno ve allí cómo el Papa tiene este gran deseo, que la Iglesia pueda encaminarse a estos grandes desafíos. Por supuesto que la conversión de China o de la conversión de India será significativa, porque son nada más los chinos son 1.700 millones, pues, ¿no? Convertirlos significaría duplicar hasta triplicar en el número. Pero son donde el cristianismo en India es apenas el 3%, y en India en India el 3%, y en China no llega ni el 0.5%. Bueno, esos desafíos que se plantea hoy la Iglesia de cara al siglo XXI y de cara a las culturas advenientes representan para nosotros, los creyentes, para los católicos y especialmente para los pastores, una determinación fundamental. Señores, el que no tenga claro lo que significa la sinodalidad, y aquí creo ya la primera discusión, no se puede ordenar.
Y algunos de ustedes me dirán, ¿quién eres tú para decir eso? Eso lo dice el Papa. Un hijo de Dios. No soy cura, no olvídense que sea cura y que sea párroco, no, no. Es que el que no tenga claro qué es sinodalidad en la propia iglesia, no tiene condiciones para, porque ¿qué es la sinodalidad? Acompañar a la gente. Es acompañar especialmente y buscar al que está de último. Y el Papa en eso tiene una expresión maravillosa que la dio hace unos cuantos años y la vive repitiendo con insistencia. Él dice, miren, yo toda la vida en mi formación sacerdotal, cuando estaba igual que ustedes, hace un bojote de años, más de 30 años, yo recuerdo que a mí me enseñaron que yo iba a ser pastor de una iglesia y que yo debía estar adelante de esa grey para conducirla, para llevarla a buen puerto. Y así fui formado. Hasta que llegó el Papa Francisco hace 2 o 3 años y le leo, no siempre vas a tener que ir delante, hijo mío. Te va a tocar ir en el medio y te va a tocar ir atrás. Y yo decía, ¿cómo es eso que voy a ir en el medio si yo soy el pastor? Si yo soy el líder de una comunidad religiosa. Y allí entonces entré saco que cuando leo un poco sus reflexiones, sí, es verdad, en alguna oportunidad te toca dirigir para saber hacia dónde vamos, porque ese rebaño no sabe muchas veces a dónde es su destino final. Pero en otras oportunidades, cuando le toca ir al centro, es para que no se te olvide nunca que debes oler a ovejas. Y quien sabe lo que significa oler a ovejas, es la cosa más aberrante y espantosa, el olor más espantoso que uno pudiese sentir. Y eso significa conocer quién te sigue, que no son anónimos, que tienen una historia de vida y que quieren estar acompañadas por su pastor. Y en otras oportunidades atrás, porque alguien se puede quedar, alguien puede de alguna manera no es disentir. Y me refiero a todos los que de alguna manera muchas veces nos ha tocado a lo largo de nuestra vida vivir. Yo no sé si a ustedes, pero dentro de nuestras familias hay personas que se divorcian y se vuelven a casar y se sienten rechazadas por la iglesia. Hay personas que por su condición sexual se sienten juzgadas y se sienten tildadas como inferiores porque tienen una condición sexual que no eligieron, pero que de alguna manera quieren vivirla de manera responsablemente, pero que vienen siendo juzgadas con burlas, con discriminación. Y bueno, y no hablemos un poco de la pobreza intelectual, de la pobreza económica. Bueno, ¿cómo puedo yo acompañar este gran proceso, digamos, de vida? ¿Y cómo hacer que estas personas no se sientan desvalorizadas? Entonces, eso creo que es un elemento bien importante y revelador. Y yo creo que la esencia de la sinodalidad, la esencia de ir en búsqueda de la oveja perdida, la esencia de estar acompañando a nuestras comunidades, está básicamente entendida teológicamente en la expresión de la catolicidad que ya Manuel Polanco lo había referido. La catolicidad es un elemento esencial de la iglesia. Es decir, la salvación es universal. No se restringe ni a un pueblo, ni a una familia, ni a un grupo específico, sino que estamos llamados todos a construir puentes y ahí a perder el miedo de establecer relaciones con grupos que de alguna manera pudiesen de alguna manera ser acompañados. Miren, esto es tan grave que el clericalismo a nosotros nos florece por los poros. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría, Freddy Suárez? ¿Tú eres de qué comunidad? Freddy Suárez acaba de bostezar. Cuéntame, Freddy, ¿de qué comunidad eres tú? Sí, aquí estoy. Mi comunidad es teologado salesiano de Don Bosco. Ok, Freddy es salesiano y resulta ser que Freddy tiene un grupo de transexuales que quieren que Freddy lo dirija espiritualmente. Ustedes saben en el paquete, en la estructura organizacional que tiene la iglesia, si Freddy Suárez llega a aceptar una, digamos, dirección espiritual de este grupo, que son personas que merecen respeto, que merecen de alguna manera ser escuchadas. ¿Ustedes se imaginan el pobre Freddy en qué paquete se está realmente metiendo?
O si Eduardo Parra viene en un grupo de divorciados y vueltos a casar y también le dicen, mire padre, yo quisiera realmente formar parte de la iglesia. Existe la posibilidad que yo pueda de alguna manera formar parte de un grupo donde yo pudiese escuchar la palabra de Dios y pudiese por lo menos sentir el aliento, porque sé y me han recriminado en muchas oportunidades que yo no puedo comulgar sacramentalmente y eso realmente me mortifica. De repente Eduardo Parra le dice una de estas parejas, es más, padre, nosotros ya tenemos hijos comunes y tenemos 30 años viviendo juntos y ya no tenemos ni siquiera vida íntima, vida marital, sino que, bueno, mi marido la próstata ya no le funciona y entonces somos esposos, nos queremos mucho. Yo puedo comulgar, padre. Usted, padre Eduardo Parra, me da mi permiso para yo poder comulgar. Son preguntas que les van a hacer, hijos míos. Y son situaciones que vamos a tener que responder con profunda madurez teológica, espiritual y pastoral. Eso es un elemento Hay otro que tema, nadie Padre Rino, puede olvidar. que ¿Perdón? hay personas que creen que ya llegamos a la situación final de la reflexión teológica. Y todo lo contrario, la reflexión teológica, el discernimiento, nos ha acompañado durante toda la historia de la Iglesia y no hemos llegado nunca al final. Siempre, en cada época, podemos discernir de una forma diferente acerca de una verdad revelada. Y eso va a seguir ocurriendo. Entonces, no es que los casados, los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar y punto, y ese es punto final. Es que va a depender de una reflexión, de un discernimiento que va a continuar ocurriendo y que, bueno, ya veremos, a lo mejor hay algunas conclusiones interesantes en ese sentido. Pero no se puede tomar posiciones definitivas porque en la iglesia todo ha venido evolucionando en una forma hasta positiva para entender mejor el mensaje de nuestro Señor. Bueno, yo quisiera agradecerle a Manuel. ¿Alguno quiere presentar alguna pregunta, alguna duda que quisiera de alguna manera presentar? Lo puede hacer. Nos vemos la próxima clase. Vamos a preparar, por favor, el siguiente tema que se llama la dimensión teológica y cristológica del bautismo. Vamos a prepararla en una cuartilla y vamos a hacer, digamos, un debate y una síntesis que nos permita de alguna manera conocer, profundizar y mejorar un poco este tema que aparece como un elemento fundamental. Primero, porque si es el origen, es Cristo, la dimensión cristológica del sacramento del bautismo, al tener una dimensión cristológica porque procede de él, bueno, evidentemente tiene una dimensión teológica, es decir, hay una orientación a Dios natural que se manifiesta y se expresa en el momento en que se da el acto en sí mismo. Vamos a prepararlo para la próxima semana. Me gustaría que la próxima clase estuviese documentada sobre algún artículo de revista teológica. Salgamos del librito clásico y convencional. Quiero que me fundamente, por ejemplo, William Jiménez expone la próxima clase y me dice, bueno, padre, este artículo, conseguí un artículo en Selecciones de Teología que corresponde al año 1974, que habla sobre este tema en particular. Y de repente viene Rabarizón y me habla un poco de otra, de la Civiltà Católica, que a lo mejor puede hacer alguna referencia, un poco para ir manejando y variando el tema, digamos, la fuente bibliográfica. Los espero la próxima semana. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias, Padre Rino. Cuídense mucho. Mucho gusto, muchachos. Gracias por la atención. Gracias.